breve. Presidente, un par de minutos, disculpe. Quiero dar una explicación. Una parte importante de los miembros de esta comisión en este momento no están justamente cubriendo la COP25, así que esa es la razón por la cual estamos con algún problema de quórum. A su vez, explicarle por eso el senador Prodan está reemplazando al senador Girardi. Yo tengo que bajar, espero no más de 20 minutos y regreso, y que tengan un poco de comprensión que estamos con dificultad de quórum porque, como digo, dos de los titulares nuestros están en este momento fuera. Entonces nos está complicando y el senador Sandoval fue llamado a la moneda, que es un miembro titular de la comisión. Entonces ya son 3 de los titulares de la comisión que en este momento tienen que sentarse. No queremos faltar al respeto a los invitados, al contrario, pero decirle que vamos a partir escuchándolo. El senador Durresti y yo tenemos que ausentarnos, pero regresamos. Y el senador Sandoval sí se va a tener que ausentar porque tiene que ir a la moneda. Entonces quería darle esa explicación a nuestros invitados y a nombre de la comisión, presidente, accidental, porque no era lo que esperábamos, pero bueno, la otra alternativa hubiera sido suspenderla, pero nosotros consideramos que era importante escucharlo y ya no hay sesión hasta después, difícil, hasta los lunes 16 o si no hasta enero. Así que, dicho eso, no ausento, pero regresamos. Muchas gracias. Lo mismo, y vamos a bajar la petición que nosotros hicimos, y me imagino que será el centro de la exposición, es en el ámbito del SAC poder estudiar cómo impactan este tipo de fuegos artificiales, estos impactos en humedales, lugares donde ustedes tienen tuición en materia de anidación, en materia de especies que ahí habitan, y también en el tema de carabineros, poder entender de mejor manera cómo funciona este tipo de autorizaciones, que muchas veces la mirada está más bien puesta en incendios que se provocan, efectos sobre población civil, pero yo creo que hay un factor hoy día que no siempre está considerado, que es el factor medioambiental. Yo no he visto, al menos en las resoluciones, que se utilice la particular biodiversidad de ese espacio para impedir la utilización de fuegos artificiales, y es más bien desde el punto de vista de la peligrosidad, de explosivos, de la pólvora y todo ese tipo de elementos para con seres humanos. Y conociendo el sur y conociendo hoy día el cambio climático, muchas veces incluso se habían vuelto bastante atractivos los fuegos artificiales sobre humedales o sobre zonas húmedas, porque evita el incendio. Pero pero provoca daños de contaminación por los desechos, pero también elementos que ahí el director del SAC seguramente se explayará en materia de anidación de aves y otras especies protegidas. Ya, senador. En la tabla está invitada al Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección de Movilización de Carabineros y también el Servicio Agrícola y Ganadero. Vamos a partir por el director del SAC. ¿Ya? En las exposiciones que vamos a... ¿Perdón? Sí, pero vamos a partir por él, por lo que pidió, porque tenía que ser. Muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad es que para nosotros nos parece bien interesante lo que está sucediendo en este proyecto de ley. Y efectivamente yo quisiera dejar a mi jefe de recursos naturales, quien es experto en el tema y quien podrá dar mejores explicaciones acerca de lo que nos afecta o no nos afecta en este proyecto. Si me permite, presidente. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Se ha solicitado mediante el oficio número MA 253 del año 2019, de fecha 4 de diciembre, al director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero referirse al proyecto de ley en primer trámite constitucional, boletín número 12.484-01, iniciado en moción de los honorables senadores de la República indicados en la misma invitación y que también están en la presentación. En particular, se requiere al director del Servicio Agrícola y Ganadero el referirse al proyecto de ley que prohíbe actividades en humedales y zonas aledañas. La moción de ley, el boletín 12.484, en particular tiene dos
ítems o articulados que incorpora o modifica. En el artículo 3A de la Ley 17.798 sobre control de armas, agréguese el siguiente tercer párrafo nuevo, el cual no está en la ley, sino que se viene a incorporar. Entre comillas, incluye todas aquellas sustancias o mezclas de sustancias no detonantes destinadas a producir un efecto luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno, luces de diferentes colores con propósitos de entretención o señales de emergencia, no podrán ser utilizados en humedales, estuarios, lagunas costeras o marismas, salares, lagunas salobres, bofedales, vegas, ríos, lagos y lagunas, turberas, gualbes o pitrantos, o todo lugar urbano o rural con algún nivel de protección para conservación por la presencia de flora y fauna, especialmente de aves. Como comentario, estamos totalmente de acuerdo en la forma de redacción del articulado de la moción, sin perjuicio de que no es un ámbito de competencia del Servicio Agrícola y Ganadero la Ley 17.798. En relación a la segunda modificación sobre la misma Ley 17.798 sobre control de armas, agréguese el siguiente artículo 3b, nuevo. La Dirección General de Movilización Nacional, como autoridad fiscalizadora de las empresas autorizadas para operar fuegos artificiales, deberá revisar previamente el lugar en que proyecta realizar el evento, emitiendo un informe de factibilidad de desarrollo del espectáculo pirotécnico y sus eventuales impactos ambientales, el cual debe formar parte de los antecedentes para otorgar la autorización. La autorización para efectuar el espectáculo pirotécnico corresponde otorgarla a la autoridad fiscalizadora con jurisdicción del lugar donde se llevará a efecto, para lo cual deberá emitir una resolución autorizando el espectáculo con la siguiente distribución: persona que realiza el espectáculo, entidad contratante, Carabineros de Chile con jurisdicción del sector, Cuerpo de Bomberos del sector, Seremi de Medio Ambiente, Dirección General de Movilización Nacional, autoridad fiscalizadora. Tratándose de municipalidades que deban efectuar espectáculos pirotécnicos, estos se podrán realizar bajo su responsabilidad conforme a lo establecido en la Ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Sobre lo mismo, y lamentablemente quedó cortado el comentario a esta segunda, a este nuevo articulado 3b que se propone, como comentario indicar que estamos de acuerdo en la forma de la redacción del articulado de la moción, sin perjuicio de que tampoco es un ámbito de competencia del Servicio Agrícola y Ganadero. Sí queremos agregar como comentarios la experiencia del Servicio Agrícola y Ganadero en la evaluación de este tipo de actividades en base a la normativa nacional actual, de aquellos proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental y que resultan de características similares al tema en el cual se está abordando en la presente sesión, que se asocia al uso de explosivos y que se encuentran cercanos a sitios de nidificación de aves y áreas de reproducción de fauna en general. Desde el Servicio Agrícola y Ganadero, estas actividades han sido abordadas de la siguiente manera: mediante la modelación para un impacto de ruido y vibraciones para definir el buffer, componente fauna inserta en el área de influencia del proyecto, el que para definir biodiversidad, abundancia, edad y condición de los individuos. Si el impacto resulta ser significativo, se plantean medidas de manejo ambiental que se hagan cargo de los mismos y a través de medidas de seguimiento de la fauna. Por último, indicar que como Servicio Agrícola y Ganadero, teniendo presente el marco normativo, aprovechar de manifestar que estamos disponibles para seguir avanzando en mejorar, y algunas ideas del documento tienden a apostar a estrategias urbanas de mantención y protección de espacios verdes que albergan la fauna silvestre. Existe un Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022, iniciativa del Gobierno de Chile que busca contribuir a detener el deterioro de dichos humedales y preservar su rica biodiversidad. La Convención sobre Humedales de Importancia Internacional Ramsar es un tratado intergubernamental ratificado y aprobado por Chile en el año 1981, y esto implica que junto con designar e incluir humedales en la lista de humedales de importancia internacional, el país se compromete a su conservación y al uso racional de los mismos. A su vez, creemos que es importante indicar la utilización sustentable versus la prohibición de toda actividad, ya que estimamos de suma relevancia
que dichos espacios hoy día cooperan con actividades de esparcimiento, educación, vigilancia y investigación que se desarrollan los mismos. Por último, indicar que Chile posee una normativa, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, y su reglamento que ha resguardado aquellos sitios con valor ambiental y asimismo sanciona los daños al medio ambiente. Gracias, presidente. La verdad es que creemos que son nuestros comentarios. Estamos absolutamente de acuerdo en que este proyecto de ley sea ley y tenemos toda la disposición a cooperar en lo que sea necesario, dependiendo, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las funciones que se nos dé por reglamento o por cualquier otra modalidad. Eso, presidente. Gracias, director. La semana pasada, cuando vimos esto y la razón de invitarlo, tenía que ver justamente con los ruidos que se hacen y cómo afectan a las aves, principalmente en estas ocasiones. Y más allá que no sea competencia directamente del SAC, pero seguramente en los estudios, cuando se presenten, ustedes sí van a tener que dar una opinión, porque es el ámbito que de alguna manera tiene algo de injerencia. Así que le agradezco. Yo le voy a entregar la palabra al coronel que nos acompaña y finalmente vamos a conversar con el Ministerio lo que se ha expuesto más. Y perdón, pero yo quisiera preguntarle al senador Sandoval si tiene algo que consultar, porque como se va a retirar un rato más. Muchas gracias por la palabra, presidente. Saludar, por cierto, a la gente del Servicio nuestro sentimiento, ¿verdad?, en la hora que están viviendo como institución también, ¿verdad?, con toda la fuerza y con toda la energía para seguir adelante, ¿ya? No, bueno, este es un proyecto que está en una etapa iniciando, ¿verdad?, audiencia. Uno piensa en estricto rigor, a lo mejor lo que habría que lisa y llanamente hacer es prohibir, ¿no es cierto?, este tipo de actividades en áreas de esta naturaleza, pero es tan prohibitivo el contexto que resulta un poquito medio difícil a veces quizás de darle un sentido al final de cómo llevamos adelante la protección de los humedales, que me da la impresión que es un patrimonio que efectivamente, como bien se señalaba, fue el propio gobierno, ¿no es cierto?, el que lanzó esta política nacional con una identificación de una cantidad X de áreas de verdad bajo este sistema de protección, que incluso se hizo acá en la zona de Valdivia no hace mucho tiempo atrás. Por lo tanto, habría que ver cómo eso compatibiliza. Quizás me gustaría más adelante, presidente, saber cómo esa política nacional de protección de estas áreas va compatibilizando con un proyecto de ley, ¿ya? Porque me da la impresión que un proyecto es como tan restrictivo, ¿no es cierto?, que habría que ver hasta dónde se compatibiliza alguna actividad, ¿verdad?, hasta dónde se pueden realizar alguna actividad y hasta dónde otra, lisa y llanamente, habrá que definitivamente prohibirlo. Pero no me queda claro a mí por qué vía. Ese es el proyecto, en realidad. Si bien es cierto, escuchamos del SAC que comparte, ¿no es cierto?, el fondo del tema, quizás la forma habría que analizarla con más detalle. Me gustaría después que nos pudiera mandar el SAC en qué consiste específicamente los detalles de esta política de protección y sobre esa base analizar los efectos que eso pudiera tener, presidente. Resulta raro, en todo caso, que un proyecto que nace de acá genera un cambio a la ley de control de armas, ¿no es cierto? Resulta un poquito... claro, yo entiendo que es por el uso de los explosivos, de los juegos pirotécnicos, pero resulta extraño, ¿no es cierto?, tener una ley de esta naturaleza de protección de humedales, modificando la ley de control de armas y, bueno... pero me gustaría más que nada eso, presidente, quizás más adelante en algún minuto, me gustaría conocer en detalle esa política nacional de protección de humedales que se lanzó no hace muchos años atrás, ¿ya? Y gracias, presidente. Gracias, senador. Le damos la palabra entonces al jefe de Departamento de Control de Armas y Explosivos, al coronel José Manuel Benítez. Bienvenido, coronel. Gracias, presidente. Un agrado saludarlo, un saludo especial de Carabineros de Chile, en forma muy especial. Me encuentro aquí en representación de la Dirección General de Movilización Nacional, que si bien es cierto, es una alta repartición dependiente del Ministerio de la Defensa.
que yo soy carabinero, dependiente del Ministerio del Interior, pero estamos en esta misión muy especial de control de armas, ya que toda su ejecución y control corresponde a Carabineros y la resolución corresponde al Ministerio de la Defensa Nacional. Por alguna razón fue diseñada de esa forma la ley y en eso estamos. Habemos 400 carabineros que nos dedicamos al control de armas, explosivos y elementos pirotécnicos. Tengo que decirles que en realidad la ley de control de armas susceptibles de ser usadas por la población civil, no estamos a cargo de material de uso bélico y los explosivos también que se usan en obras civiles, la minería y la infraestructura, y además los elementos pirotécnicos. Como le decía, el órgano encargado del país de administrar la ley es el Ministerio de la Defensa y esa administración la ejecuta a través de la Dirección General de Movilización Nacional, que actúa como autoridad central de la ley, y la ejecución de la misma ley la hace Carabineros a través de las autoridades fiscalizadoras, que somos 64 a lo largo de todo el país. Disculpa, ¿puedes poner la otra? No me manejo con esto. Ahí está. Como les decía, esta función la cumplen 64 autoridades fiscalizadoras instaladas en diferentes puntos del país y, entre otras misiones, tiene la función de autorizar la ejecución de los fuegos artificiales, para lo cual existe un protocolo muy definido que establece el reglamento complementario a la Ley de Control de Armas, en que empresas que se encuentran registradas con la debida anticipación presentan sus necesidades a la autoridad fiscalizadora con una serie de documentos fundantes para que sea revisado y finalmente autorizado o denegado si no cumple los requisitos que establece el reglamento complementario. El origen de los fuegos artificiales. El origen puede ser fabricación nacional, pero preferentemente por importación. Hasta el año 2010 teníamos una empresa acá en Chile que fabricaba fuegos artificiales, pero dejó de cumplir esa función en el año que les comento. Y actualmente nosotros registramos 19 empresas que se dedican a la comercialización y a la activación de los fuegos artificiales. Ahora, los fuegos artificiales tienen una función recreacional y de emergencia, porque también se usan para señales de emergencia, especialmente en funciones marinas. Luego los efectos pueden ser luminosos, sonoros o fumígenos. Creo que la explicación está clara. El tipo puede ser exteriores, interiores. Interiores también las hacen en espectáculos de música, generalmente con humo, fumígenos. Y las medidas de seguridad están claramente definidas en el reglamento complementario de la ley, pero no se refiere a otros actores, sino que a los espectadores y a las personas que manipulan los fuegos artificiales. El legislador en su oportunidad no consideró otros actores que evidentemente recoge la moción de ahora que busca modificar la ley y que nos parece sumamente pertinente. La autoridad fiscalizadora, como les decía anteriormente, exige, conforme al reglamento, una serie de documentos fundantes que son variables dependientes para poder otorgar el permiso de realización de los fuegos artificiales. El año pasado se efectuaron en Chile 450 eventos de fuegos artificiales y este año van aproximadamente 224 eventos, pero esto se incrementa a final de año especialmente. Casi todas las comunas realizan fuegos artificiales. Ahora, respecto de la norma que se quiere complementar, quiero decir que, habiendo estudiado en la Dirección General de Movilización Nacional, estamos completamente de acuerdo con el sentido, con el texto y con todo lo que se expone. No me voy a referir porque ya lo dijo la persona del SAC, pero nosotros, esta es nuestra opinión. El legislador, en su oportunidad, no consideró medidas de protección relacionadas, solo consideró medidas relacionadas con el personal manipulador, el espectador, pero no consideró otros actores tales como la fauna, espacios terrestres, marítimos, lacustres, fluviales y otros de interés para la humanidad, que se detallan en la propuesta
y que pueden ser afectados por residuos, por luces, por sonidos fumígenos provenientes de artificios pirotécnicos. Se concuerda y comparte la iniciativa y considera que debiera ser un órgano del Ministerio del Medio Ambiente que otorgue la certificación, en la cual conste que la realización de un evento no afecta los intereses señalados en el párrafo que se propone agregar en el artículo número 1 de la Ley 17.798. Es decir, cuando entre los documentos fundantes que se exigen para una solicitud va, por ejemplo, el certificado de bombero, va el certificado de la unidad de carabineros. Y para este evento se nos asigna, en primer término, la responsabilidad como que fuéramos nosotros quien certificáramos que la realización de fuegos artificiales no afectaría el medio ambiente, pero no tenemos las capacidades, no somos especialistas en medio ambiente. En consecuencia, estimamos que debiera ser el órgano encargado del medio ambiente que emita un informe que diga que sí es posible o no es posible, y ese documento incluirlo en los antecedentes fundantes que debe presentar la empresa que desea efectuar un evento de fuegos artificiales. Dicho certificado debiera agregarse, como dice ahí, a los documentos fundantes, que en síntesis es una carta garantía, un seguro de responsabilidad civil, un informe que emite el cuerpo bombero, un informe de un programador calculista, que es un profesional que se dedica a este tema, que está previamente registrado en la Dirección General de Movilización Nacional, y nosotros ponemos en rojo ahí que es un informe del Ministerio del Medio Ambiente o su órgano regional, comunal que tengan, para que sea incorporado en los antecedentes. Esa sería mi exposición, señor presidente. Gracias, coronel. Yo sé que viene llegando, senador Urresti, pero le cedo la palabra. Sí, estaba viendo la presentación y además el documento que ustedes nos traen. Dos cosas bien prácticas. Yo creo que en este tipo de instituciones hay bastante burocracia y ustedes tienen precisamente la ley 17.798, está el encargado, el Ministerio de Defensa, después está la Dirección General de Movilización Nacional y Carabineros ejecuta. Yo creo que aquí el Ejército no tiene nada que ver en esto. No lo entiendo. El Ejército no debería... No, el Ejército no participa acá, señor. Sí, pero está el Ministerio de Defensa, que es el encargado. Sí, pero es una alta repartición del Ministerio de Defensa que se llama Dirección General de Movilización Nacional. No es el Ejército. Ya, pero en definitiva, mire, los fuegos artificiales están bien extendidos y son una práctica y es algo que se ha popularizado en distintos municipios. Entonces, yo creo que nuestro país está lleno de una farragosa institucionalidad y se timbra harto papel y harto membrete y oficio conductor y harta burocracia. Al menos a mí el Ejército me gustaría que estuviera en otras funciones y Carabineros también me gustaría que estuviera en otras funciones que son más relevantes que los fuegos artificiales. Entonces, dicho eso, yo creo que es relevante, y está acá la representante del Ministerio de Medio Ambiente, que debiera haber un documento único. Ustedes debieran tener catastrado todos los humedales, todos los lugares, más aún con la información del SAC, que puede que cambie porque se está anidando, se trasladó una nidificación o hay un informe del SAC que tiene además mapeo nacional. Cambian a veces condiciones de determinadas áreas protegidas o lugares de anidación que muchas veces no son necesariamente, no están catastradas en la importancia del SNASPE, pero me parece bien avanzar, pero simplificar esto. Me ha tocado verlo en algunos municipios, la papelería para fuego artificial es bastante... Es una carpeta. Claro. Yo creo que eso debería simplificarse un poco, porque hay lugares que... ¿Está en el proyecto de transformación digital de proceso? ¿Está incluido? Ah, vale. Bueno, son los mismos papeles, pero digitales. O sea... Sí, un trámite que va a hacer desde su oficina. Eso, presidente, gracias. Gracias, senador.
Ambas instituciones en la presentación dijeron, sobre todo el SAC, que si bien es cierto compartían el inicio de la moción, pero obviamente no tienen facultades directas en esa materia, pero sí están dispuestos a ayudar. Y lo mismo ha dicho el coronel en su presentación, y donde dice la presentación de la Dirección General de Movilización Nacional, ahí está la opinión de ellos, que es favorable, digamos, a la moción, y disponible a poder trabajar también en esto. Solamente lo que hicieron fue dar una explicación de cómo está constituido, dónde se ubican y que los legisladores del pasado lo hicieron así. Presidente, en la misma línea el SAC señala que no es un ámbito de competencia del SAC, efectivamente no es de competencia. Nosotros hicimos la referencia y nos concordamos el invitarlo, director, precisamente porque ustedes muchas veces son los que logran identificar, claro, a veces son lugares, son gualbes o humedales o situaciones que no tienen ningún valor o no hay ningún catastro, pero se convirtió en un lugar de nidificación de, no sé, de tal o cual especie, y eso ustedes lo detectan. Nosotros lo hemos visto a propósito de la lucha por la defensa de humedales, que muchas veces a través del SAC, si el SAC ha identificado alguna especie, se constituye una protección en los pajonales, en situaciones de esa naturaleza. Entonces, como es difícil imaginar todos y cada uno de los humedales que hay en Chile, desde los altos andinos que comentábamos con el presidente ahí en el altiplano, hasta el pequeño humedal en Arica o la tremenda extensión de turberas en la zona sur. Tal vez comenzar también a cruzar información. Yo sé que el SAC hace mucha información, pero no siempre dialoga con Ministerio de Medio Ambiente, no siempre dialoga con otras instituciones. Entonces, tal vez aquí el mismo Ministerio de Medio Ambiente debiera tener una capacidad de coordinación, o deberíamos tal vez buscar, estoy pensando en paralelo, digamos, no solo a través de los fuegos artificiales, que el Ministerio de Medio Ambiente llevara, y tal vez si ustedes nos pueden contestar, como un diálogo de decir, si yo quiero saber, por ejemplo, lugares de anidación de nuestro Choroy, ¿quién tiene esa información? Lugares de anidación o de avistamiento de tal especie. ¿Quién tiene ese dato? ¿Es el SAC? ¿Es Medio Ambiente? O nadie, digamos, porque a veces, o a veces son, perdón, lo que es peor aún es que a veces hay un tremendo informe de una universidad por un fond decir que hicieron, que es maravilloso, pero está ahí y tú no tienes ninguna... Claro, no tiene acceso público y no dialoga con SAC, no dialoga con Medio Ambiente, obviamente no dialoga con los fuegos artificiales, pero tal vez que nosotros deberíamos tener un registro nacional de humedales de este tipo de áreas en todo su y sobre eso ir sobreponiendo qué sistema, qué anidación hay, qué plaga hay, qué contaminación, algo más sistémico. Gracias, presidente, por su intermedio, senador. La verdad es que nosotros tenemos alguna información. No tenemos un catastro de... disculpa. No tenemos un catastro de dónde están efectivamente ni los humedales ni las especies que están al interior, excepto cuando descubrimos alguna especie en nuestra revisión general que hacemos, ¿no es cierto?, de los recursos naturales. Pero creo que es súper importante lograr hacerlo, de tal manera de juntarnos y darle información al Ministerio de Medio Ambiente, ya que nos encontramos con sorpresas. En Valdivia, por ejemplo, nos encontramos con la sorpresa del crecimiento, que no tiene que ver con nosotros, pero el crecimiento de los lobos marinos, y que estaban comiéndose los cisnes, ¿no? Entonces, al final, el trabajo conjunto de todos es el que nos va a dejar proteger estas formaciones que son fundamentales para el país, ya que ahí están los grandes reservorios de agua con los que estamos con tantos problemas. Gracias, director. Le damos la palabra a la asesora legislativa del Ministerio de Medio Ambiente, Andrea Barros. Gracias, presidente. Como les contaba la sesión pasada, el Ministerio por primera vez está haciendo o está actualizando el catastro de humedales, un catastro nacional,
que va a estar terminado en mayo del próximo año. Ese catastro solamente incluye la delimitación de los humedales y su ubicación. No incluye nada relacionado con la fauna que habita dentro del humedal, en esta primera etapa al menos. Respecto de la coordinación con el SAC, ya contestó el director, y en general dentro del proyecto nosotros estamos de acuerdo en que la entidad encargada de dar la información respecto de la seguridad ambiental no es la Dirección General de Movilización Nacional, sino que es el Ministerio de Medio Ambiente. Su presidente. Contesté la pregunta, senador. Sí, presidente, lo contestó Andrea, pero en parcial. Yo valoro lo del catastro humedales. Creo que es una actualización, es como un inventario de algo que tenemos, pero ni lo cuantificamos ni lo delimitamos, lo cual es tremendamente perverso porque puede tener la misma cantidad, pero el número de hectáreas puede disminuir, te puedes quedar con el puro nombre del humedal en algunos lugares, sobre todo en los periurbanos. Pero me gustaría que discutiéramos un poco más, quizás no es parte necesariamente la moción, pero no es común tener al SAC y tener al Ministerio de Medio Ambiente en una misma instancia y que cómo se traslapan. Porque, bien lo dices tú, vamos a tener el catastro, pero sería importante que ese catastro, además de ser un tema de inmueble, digamos, de cuál es la delimitación, saber qué se compone adentro. Lo pongo como ejemplo, Horacio, cuando en el humedal del río Cruces en Valdivia se fue afectado por la contaminación, se hizo un rico levantamiento en el cual se determinó, por ejemplo, y hoy día hay un seguimiento que está en CONAF, esto para complicar más las cosas, de la población de cisnes, de cuello negro, y prácticamente mensualmente o trimestralmente se hace un informe, distintos organismos, en que dicen, mira, la población aumentó y hoy día hay más cisnes de cuello negro que cuando comienza la crisis. No obstante que ahora detectamos que el principal ataque a los cisnes de cuello negro ya no es la contaminación de la celulosa, sino que se lo están comiendo los lobos o los están matando en cantidades enormes los bisones, que es una plaga que ahí tiene que ver el SAC. Entonces, ahí es donde yo creo que falta, no lo estamos considerando en la institucionalidad. Catastro perfecto, que incorporemos las áreas protegidas en un solo sistema que es perfecto, pero yo siento que no dialoga lo que ocurre dentro de esos humedales. Y la fauna es vital, ¿para qué decir la flora? Que ahí ya no sé quién está a cargo de eso, pero tú de repente tuviste en vista los elementos para determinar ese humedal o ese parque nacional o esa reserva, maravilloso. Hay taguas, hay cisnes, hay luchecillo, hay tal o cual especie. Y le das el valor, y en eso creo que Chile es riguroso para hacerlo. Pero luego, la gente, digamos, los guardaparques protegen más bien el entorno, que no haya presión, pero tú no tienes inventario de aves, no tienes inventario de la flora, o cómo de repente una invasión como el bisón, o Horacio nos podrá explicar algunos invasores de plantas o algún pinillo, no sé, o un insecto te termina devastando ese humedal. Entonces, eso es tal vez el que pudiéramos dar una discusión, excede a este proyecto, pero lo explica. Cómo nos matamos a los pájaros de ruido, digamos, y los expulsamos de ruido, pero cómo también evitamos que ese humedal termine extraída del agua o termine con una colonización de especies invasoras que es dañina y que termina el humedal o ese espacio protegido. Entonces, ¿de qué manera pudiéramos dialogar o en una etapa ya terciaria que el humedal, además de que ustedes están haciendo el inventario, tengamos un rico catastro de flora y fauna y censada? Es decir, mire, cómo va la salud de ese humedal o de esa área protegida. La verdad es que el senador Durruti tiene toda la razón. Para complicar más, lo que está dentro del agua no le corresponde al SAG,
le corresponde a Senapesca. Y lo que está a la orilla también es de Senapesca. Y los lobos también son de Senapesca. Entonces, ¿no es cierto? Es básicamente cuando ingresa algún depredador de fauna donde tampoco se puede ir a cazar. Entonces es bien complejo el tema. Pero yo creo que es fundamental, y nosotros en eso haciendo algún acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y buscando algún proyecto, ¿no es cierto?, podemos ayudarles a generar el conocimiento de la fauna, ¿no es cierto?, y alguna flora que no es la que está a la orilla, pero sí podemos cooperar de tal manera que tengamos con nuestros sistemas, tal como decía usted, tengamos capas de información sobre la estructura del humedal, digamos, que hoy día no es tan difícil conseguir. Eso, presidente. Gracias. Gracias, director. Senadora. Muy breve. Señalar de que para nosotros por eso es muy importante cuando terminemos de legislar el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, porque entre otras cosas es una coordinación de todos los servicios públicos que tienen que ver, y así no tendríamos que el SAC por un lado, Senapesca por el otro, etcétera, completamente distanciados o separados y a veces incluso repitiendo funciones. Entonces, yo creo que es fundamental cuando tengamos este instrumento que nos hace tanta falta en este país para realmente generar una verdadera protección, conservación, pero sobre todo porque coordina a las distintas entidades públicas bajo una sola instancia que va a depender obviamente del Ministerio de Medio Ambiente, que es lo razonable, y con eso va a permitir que nosotros podamos ordenarnos y ser mucho más eficientes a la hora de aplicar nuestros criterios de conservación, de protección. Sí. Gracias, presidente. Complementar la respuesta, el Ministerio de Medio Ambiente tiene un catastro de fauna respecto de las especies nativas y las especies amenazadas. Esas especies sí están identificadas y sus zonas de anidamiento, etcétera, su distribución geográfica. Perdona, Andrea, ¿sí? Presidente, eso lo hacen con recursos propios, ustedes como ministerio, que ahí sí, es donde está como la ministerio. pregunta, que el SAC, no es porque le ponga ficha al SAC, pero yo creo que el SAC tiene un historial en eso mucho más de más años. Entonces, a mí lo que me preocupa, y si esto lo cruzamos, y mira, de repente sería bueno, presidente, si acordamos poder despachar a los Fondesit o no sé si ustedes nos precisan qué organismos investigan. A mí lo que me sorprende es que SAC tiene mucha información en eso. Ustedes lo están haciendo. Las universidades, de acuerdo a distintos también proyectos, investigan, no sé, el caiquén colorado, no sé dónde, el gaviotín y lo investigan en específico en las aguas interiores de Chiloé. Y eso no se dialoga. Entonces, para tú buscar una situación tienes que encontrar al profesor en la universidad tanto, que hizo una tesis, que tenía un equipo multidisciplinario para investigar. Entonces, perdonen que autorreferencia la situación del humedal del río Cruces o Carlos Ambanter, que creo que del desastre que hubo se aprendió, se hicieron buenas cosas. Bien delimitado, también había problemas de delimitación, porque si estás en el borde, si era santuario de naturaleza, si podías hacer un muelle, inversión inmobiliaria, delimitarlo bien para saber hasta dónde llega. Segundo, inventario de aves, no solo del cine cuello negro, que es lo más representativo. Ahí se demostró, como les decía, que se murieron miles con la contaminación, se recuperaron exponencialmente y ahora están siendo amenazados por lobos marinos y por bisones o por perros asilvestrados. Y tercero, ¿qué otras especies hay? Entonces, tú no tienes que... Yo lo encuentro muy, muy angustiante y muy poco eficiente que no tengamos en los humedales. Está bien, quizás no en todos, pero al menos los que son Ramsar, al menos los que están en el SNASP, que tú digas, este es el catastro, y ahí está toda la información, porque con eso el guardaparque investiga de mejor manera, el turista sabe de mejor manera, y entonces, lo que te pregunto es, ese catastro que ustedes tienen, lo han hecho, me imagino, con recursos propios, con profesionales propios, ¿por qué no se establece un convenio con el SAC y traen ese elemento? Pregunta, por ejemplo, concreta.
En las áreas protegidas, que ustedes todavía no administran, pero espero que administren como ministerio, ¿ustedes saben en cuáles hay presencia y en qué cantidad de bisones? Entiendo, no es mi área, pero entiendo, sí, entiendo que las especies exóticas invasoras son de competencia del SAC y que es el SAC quien maneja la información. Sí, a ver, la solución a esto está en el SBAP. Esa es la solución. O sea, esa... Sí. De todos los que están en peligro de extinción o Efectivamente. digamos, la presencia invasora. Pero ¿cómo dialogan con el SAC ahí? Porque está dentro de las atribuciones y las funciones, está la coordinación. Obligatoriamente. Ahí está. O sea, la solución es que saquemos luego este proyecto que trae toda la coordinación. Es que en el intertanto, en el Plan Nacional de Protección de Humedales, lo que se hace es que se crea la figura del área protegida del humedal, hay un administrador y dentro de esa administración está la zonificación, se establecen específicamente cuáles son las zonas dentro de cada humedal o de este humedal protegido dentro del plan, dónde están las anidaciones, dónde están las especies, etcétera. Eso es como un espacio intermedio entre la situación que teníamos hasta ahora y que cuando entren y yo lo que le decía, si pudiéramos tal vez oficiar, o si ustedes nos ayudan como SAC o lo conocen como medio ambiente, ¿cómo nosotros podríamos tener un catastro de los últimos, no sé, 15, 20 años de investigaciones con fondos públicos que se han hecho respecto de aves o flora o fauna en áreas protegidas? Porque aseguro que deben haber cientos, si no miles, de investigaciones que terminan reducidas a la universidad, la facultad de veterinaria una memoria maravillosa. Entonces, tal vez si pudiéramos oficiar, presidente, no sé si es a Corfo o a CONICIT, en decir qué memorias de eso, y teniéndolo disponible, podremos sugerir que hoy día electrónicamente es mucho más posible, porque eso debería ser un complemento para ustedes en régimen ya cuando estemos. Claro, exacto, eso es súper importante porque justamente lo que se está viendo es que hay especies cada vez más amenazadas y por tanto tenemos que tener el catastro de lo que se está amenazando, porque por eso es que tiene sentido crear el servicio de diversidad, que es la manera en que socializas la información, coordinas los institutos públicos y generas políticas públicas fundamentadas además con el consejo científico que va a ser asesor y en coordinación obviamente con las demás instituciones. Entonces es la respuesta que podemos tener como país para poder realmente de verdad aplicar lo que estamos entendiendo por protección, áreas protegidas, por algo se llama así. Director. Presidente, la verdad es que a mí me parece fundamental lo que se está tratando aquí. Nosotros conocemos de esas especies invasoras, pero nunca hemos tenido los recursos, excepto en este nuevo presupuesto, para salir a combatir esas presas invasoras, como es el caso, ¿no es cierto?, del bisón. Tenemos, por ejemplo, el guanaco, que dejó de ser una especie, nunca fue protegida, pero dejó de ser una especie, hoy día es un invasor realmente serio. Y en los castores, ni hablar, los castores en Magallanes. Entonces, claramente, nosotros conocemos lo que pasa, pero no tenemos los recursos para ir a combatir esa especie invasora. Y eso es yo quien me gustaría dejarlo claro, porque nos han pedido, porque también nos piden la abeja africana, o sea, cualquier invasor que podamos nosotros salir a destruirlo. La verdad es que no tenemos los recursos para efectuar esa situación. Presidente, bien dice el director, no tienen los recursos, pero creo que tienen las competencias y las capacidades de haber estudiado y de tener profesionales. A mí me consta y quiero destacar lo que tanto el ministro de Agricultura como el director del SAC planteamos la situación del bisón,
se hizo un seminario de las macrozonas, los lagos, Araucanía y los ríos, que es donde está la mayor concentración de bisones, y logramos generar ahí un fondo con los gobiernos regionales y con el propio presupuesto, que yo creo que es súper bueno, pero tal vez también en la Comisión de Medio Ambiente, yo creo que cada vez se van a hacer más evidentes estas especies invasoras que se concentran en un territorio, la chaqueta amarilla, el castor, entonces... Bueno, la chaqueta amarilla se ha expandido por todo el país. Ya hoy día no lo puedes decir por un solo claro, sector, en una región, claro, en todo el país. Entonces, tal vez ahí yo creo que también sería importante, terminamos la ley de presupuesto, pero pensar, nosotros generalmente siempre es más sexy la protección de una especie amenazada, porque generalmente las campañas son más sensibles, el huemul o tal o cual especie, pero el combatir y tener que matar o eliminar una serie de otros es más complicado y a veces menos convocante. Entonces, yo creo que ahí también podríamos, no sé, estoy pensando para la próxima presupuesto, evaluar tal vez, Horacio, lo que explicar de mejor manera y dejar los invitados a esta comisión que generalmente ustedes están en agricultura, pero yo creo que esto es más bien medio ambiente, explicar cuáles son los éxitos del bisón, cómo has logrado controlar. Solo un tema, hoy día el mayor depredador de la fauna nativa son especies invasoras. No es tanto el ser humano como antiguamente era o los atropellos porque hay una carretera o sea, es muy fuerte, es muy depredadora porque es mentirosa, porque se incorpora y luego coloniza. El caso de los bisones colonizan esa zona y después cuesta mucho sacarlo. Entonces, sería tal vez importante poder invitarlos a 6 meses, una evaluación, cómo lo hicieron, y eso se pudiera extender a otras especies invasoras de las que conocemos y que puede que haya otras que... Un tema, alguien me señalaba lo de las tortugas, con la cantidad de mascotas y toda esta cosa que hay, este tráfico ilegal, que la gente se aburre la tortuga y la deja en un riachuelo, en una lagunita, y también pueden multiplicarse u otro. Gracias. Yo creo... Aprovecho para preguntarle 30 segundos al Ministerio de Medio Ambiente cómo va la discusión de la ley de la biodiversidad y áreas protegidas en la Cámara, porque estamos esperando esa noticia. Disculpen los invitados, pero quiero aprovechar de preguntarle al Ministerio de Medio Ambiente cómo vamos. Vamos bien. Se está viendo, estamos en el periodo de audiencias que debiera terminar. Sí, porque se estaba viendo el proyecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. A ver, pasó a la Cámara en julio más o menos. Se estaba viendo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En octubre se empezó a poner en noviembre, se empezó a poner en tabla. Debieran quedar al menos todo diciembre y una sesión de audiencia. La idea es que el plazo de indicaciones venza a finales de enero y ya en marzo poder empezar a discutir en particular. ¿Pero tiene algún grado de urgencia o no? Sí, está con suma. Está con suma. Sí. Bueno, ya es un paso, por supuesto. Ok. Solamente, Andrea, a lo mejor una sugerencia. Todo esto que hemos conversado de los inventarios, de los insectos, los hábitos, independiente que llegue al servicio de biodiversidad, se va a demorar un mundo en que podamos tenerlo. Entonces, la sugerencia es por qué no avanzar ahora y que usted, junto al director del SAC, en cada región presenten un proyecto al FNR y a ver si podemos partir antes con este tema, porque es algo que no es menor y que no podemos... Sí, pero si no es mucha plata en cada una de las regiones, para hacer y se podría hacer paralelo en las 16 regiones del país y de esa manera tenerlo en el menor corto plazo, en un año más quizás podamos tener los resultados de eso y de esa manera ver cómo se complementa no solamente el humedal en sí, sino que todo lo que concierne a eso. Le hago una sugerencia, no sé si... Perfecto, presidente, me parece muy bien y tal vez en la misma línea invitar a ustedes, si el SAC está de acuerdo, el Ministerio, invitar al subdire, a Claudio Alvarado, que también se puede construir con él una política nacional que incentive a sus gobiernos regionales con la autonomía que tienen, pero incentivándolo, diciéndole, mire, hagamos el 1+1, hagamos una situación, te permite un catastro y ya es un elemento importante para esta institucionalidad. Yo insisto, los humedales yo lo reconozco, es tremendo avance porque se reconocieron, se están inventariando, tenemos la legislación, esta misma legislación que vamos a votar,
es a propósito de los humedales, porque al identificarlos tú te das cuenta que los fuegos artificiales lo afectan, que lo afectan los proyectos inmobiliarios, que lo afectan las carreteras, que lo afectan, pero yo creo que los instrumentos de protección están, o mejor dicho, los instrumentos, el conocimiento sobre ellos están, yo creo que está disperso. Claro. Y eso, esa política, que puede ser una política pequeña con fondo, te permitiría avanzar. Solo contarles tuve la suerte de vivir en la región de Arica y Parinacota, donde empieza Chile. Y en esa región, gracias a los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, levantamos un proyecto de levantamiento de toda la biodiversidad de la región, un poco apostando al desarrollo sustentable, sostenible, de poder identificar aquellas áreas donde podemos desarrollar actividades, aquellas áreas donde queremos proteger, aquellas áreas donde existe este patrimonio de biodiversidad del país y de todos nosotros. Y ahí es un proyecto que se levantó desde el Ministerio del Medio Ambiente alrededor del año 2012-2013, que es un libro georreferenciado, geoespacial, o sea, muy buen material que puede ser replicado en el resto de las regiones, pensando no en duplicar los libros rojos que teníamos, porque tenemos que tener una mirada. Nuestra fauna y flora silvestre no entiende deslindes administrativos ni políticos. Y no puedo estar clasificando una especie en cierta categoría si en la de al lado tengo una sobrepoblación de la misma. Una mirada más espacial de capas. Y ahí, como lo ha señalado nuestro gran director, el Servicio Agrícola y Ganadero, todo el apoyo para fortalecer, por supuesto, a fortalecer y a trabajar en conjunto con la institución. Pero que es importante porque hay ejemplos. Presidente, si los senadores están de acuerdo, podría venir a la próxima sesión Juan José Donoso, que es el jefe de división de Biodiversidad y Recursos Naturales, que es él quien lleva todo el programa relacionado con los humedales, con las especies amenazadas, con las especies protegidas, a exponerles a la comisión el programa completo y el trabajo en detalle que se está haciendo en el Ministerio. También oficias en la pesca y a la Subsecretaría de Pesca. Claro, porque ellos también tienen información. Presidente, yo estaría de acuerdo. Al final de los invitados, y que nos presente sobre todo Juan José Donoso, podemos realmente votarlo. Muy bien. Sin nada más que tratar, se levanta la sesión.